Todos tenemos una historia, todos absolutamente tenemos una historia propia, y todos también tenemos un antes y un después de que nuestro Señor Jesús vino a nuestras vidas. ¿Cómo recuerda usted su antes? ¿Cómo era su vida antes de conocer al Señor? Supongo que tenía características muy peculiares, y cuando viene el Señor a nuestras vidas produce un cambio sin lugar a dudas. Pero la pregunta es, ¿cómo está nuestra vida después de la obra de nuestro Señor Jesús? Sin duda, algo que pasa cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo es que el enemigo tratará de destruir la obra de Dios en nosotros. Yo he escuchado muchas veces que algunos predicadores han dicho en las calles, en el evangelismo, y de repente dicen: ven a Cristo para que se acaben los problemas. Pero yo creo que es al revés. Debería de decir: ven a Cristo y agárrate de Él. ¿Por qué? Porque el enemigo querrá poner tropiezos sobre tu vida, y a veces el enemigo hará un ataque frontal contra nuestras vidas de tal modo de querer destruir la obra preciosa que el Señor está haciendo en nosotros. Por eso nosotros debemos ser muy cuidadosos de nuestra nueva vida en el Señor. Ahora, la Biblia nos relata un hecho muy conocido por todos nosotros, y es la vida de Lázaro, o la muerte, o más bien la resurrección. ¿Cuántos recuerdan este relato? Amén. Lázaro, un amigo muy cercano a nuestro Señor Jesús, de repente Lázaro cayó muerto. Pero todos conocemos la historia. El Señor Jesús llegó, mandó remover la piedra, y con una voz de autoridad le dijo: Lázaro, ¿qué le dijo? ¡Ay, qué autoridad! No, hombre, los demonios van a huir, hermanos, así. Pero el Señor le dijo: remuevan la piedra, y le dijo: Lázaro, ven fuera, ¿verdad? Y Lázaro llegó, ¿verdad? De repente ahí salió. Todavía, ¿verdad? La gente sorprendida porque algo sucedió. Bueno, aquello que había sido motivo de dolor, ahora era un testimonio viviente del poder de Dios. Pero lo que muchos no esperaban, y probablemente esto es algo que no nos hemos percatado, que tal vez lo hemos leído en la Biblia pero no lo hemos asociado, este milagro tan maravilloso que nos llena de gozo, que nos llena de esperanza. Para mí siempre, casi siempre que voy a predicar a un funeral, yo comparto un versículo que es Juan capítulo 11, versículo 25, que se da en el contexto de la resurrección de Lázaro, cuando el Señor Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Bueno, ahora, para nosotros es de gozo, para nosotros es de esperanza, nosotros seguimos recordando ese suceso, pero lo que muchos no esperaban es que este milagro provocaría también enojo. ¿Pueden ustedes creerlo? Provocaría también celos, y no solamente eso, un deseo de asesinato. ¿Cuál? Querían asesinar al resucitado, en este caso a Lázaro. El milagro no agradó a todos, y lo mismo ocurre hoy, como lo mencionábamos, cuando el Señor nos da una nueva vida, cuando nos levanta de situaciones donde otros pensaban que todo estaba perdido, nos convertimos en un testimonio viviente que puede molestar no solamente al enemigo, sino afectar todo, ¿verdad? Su misión maligna. Por eso Satanás no se queda con los brazos cruzados, y él buscará silenciar la obra de Dios en nosotros. Por eso esta predicación le he titulado Unas semanas después del milagro, o unos días, o un tiempo después del milagro, o en algunos de nosotros podrá ser algunos años después del milagro. Quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 12, versículos 9 al 11, que dice de la siguiente manera: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver ¿a quién, hermanos? A Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús, no en Lázaro, en Jesús. Lázaro se había convertido en un testimonio
no solamente viviente, sino un testimonio que irrefutable, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que ahí alguien se inspiró para componer aquel coro que dice: no estaba muerto, andaba. No, hasta ahí, ¿verdad? No estaba muerto, sí estaba muerto, pero el Señor, ¿qué pasó, hermanos? Lo resucitó con poder. Ahora, quiero que platiquemos el contexto de lo que estaba pasando. El Señor Jesús acababa de hacer uno de los milagros más impactantes de su ministerio hasta ese momento. Y fue resucitar a Lázaro, porque Lázaro, dice la Escritura, que él ya tenía 4 días de muerto, y la gente, ¿verdad?, sabía que aún su olor, ¿verdad?, ya despedía un olor a muerte, un olor fétido a causa de tener 4 días de muerto. Y esto causó un gran alboroto, no solo porque Lázaro había muerto, sino porque muchos testigos estaban ahí y fueron precisamente eso, observantes del gran milagro que había sucedido, y ellos estaban contando lo que había acontecido. En lugar de ser una historia más, aquí es donde podemos ver que esta historia se empezó a volver viral, ¿verdad? Si se puede decir así. Hoy en nuestros días, cuando alguien publica algo y que todos lo empiezan a compartir. Yo recuerdo que hace tiempo, ahí en la Alianza de Pastores, hicimos un evento de oración en medio de la pandemia, y créamelo, que lo publicamos así como cualquier publicación, y de repente la gente le empezó a dar like, y empezamos a ver, lo compartió uno, lo compartió otro, llegó a compartirse a tantas personas que llegó, ¿verdad?, ese evento a 150,000 personas. ¡Wow! ¿Cómo fue eso? Pues la gente empezó a hacerlo viral, empezó a compartirlo en sus propias redes. Bueno, en aquel tiempo no había redes más que las de los pescadores, pero en este momento vemos que la gente, muy sorprendida por lo que había pasado con Lázaro, empezó a hacer viral. ¿Cómo? De la misma manera, compartiendo, pero con su boca, lo que había acontecido. Ya me los imagino. Oiga, fíjese bien, Lázaro estaba muerto, yo lo vi, estaba ya la tumba cerrada, pero de repente, ¿qué fue lo que sucedió? El Señor Jesús lo llamó y Él resucitó, y la gente lo escuchaba con asombro, y esa persona que escuchaba iba y entonces le compartía a alguien más, y a alguien más, y a alguien más. La gente estaba llegando ahora a buscar para ver al Señor Jesús, quien había resucitado a Lázaro, pero también venían para ver la evidencia viviente que era Lázaro. El hombre que había estado muerto y ahora caminaba. El hombre que había estado muerto pero ahora hablaba. El hombre que había estado muerto pero ahora vivía, ¿verdad? Pero no todos estaban contentos. En primer lugar, los líderes religiosos estaban preocupados por perder su influencia. En segundo, estaban viendo también cómo sus intereses estaban siendo afectados, cómo el testimonio de Lázaro atraía más a las personas hacia Jesús. Y como resultado, ellos llegaron a una determinación tal como lo leímos. Dijeron: habíamos pensado matar a Jesús, sí, pero también hay que matar a Lázaro. Qué fuerte. Alguien que acababa de ser restaurado, ahora era un objetivo de muerte. Y así actúa el infierno, y no nos tenemos que espantar. Donde hay vida, el enemigo busca poner muerte. Donde hay esperanza, él quiere sembrar temor. Donde hay testimonio, él quiere imponer silencio. Y esto nos lleva entonces a que veamos 4 enseñanzas que podemos aprender. Hay muchas enseñanzas que podemos aprender sobre los efectos posteriores de la resurrección de Lázaro. Me gustaría que viéramos al menos 4 de ellas. Lo primero es que la resurrección en Cristo provoca o provocará resistencia. Cuando Dios nos levanta, espiritualmente hablando, siempre generará una oposición. El enemigo no persigue a los muertos. El enemigo normalmente no persigue a los que andan en su territorio. El enemigo no le hace guerra o lucha a aquellos que no le preocupan. El enemigo normalmente persigue a los que están vivos, aquellos que han sido alumbrados por la luz de Cristo, y tratará de derrumbar a los que están dando fruto. Es impresionante cómo los judíos querían matar a Lázaro. ¿Cuál era su delito? ¿Cuál era el problema?
Es más, él estando muerto, él decidió revivir, él decidió que oraran por él pidió que viniera Jesús. En ninguna manera. Él era una persona pasiva y de repente llegó el Señor Jesús y lo llamó y él resucitó. ¿Cuál era el problema? Pero por alguna razón, los judíos, viendo sus intereses afectados, determinaron matarle. Segundo, el enemigo teme el poder del testimonio. Lázaro no estaba predicando con palabras. La Biblia no dice si él sabía mucho o no de las Escrituras. La Biblia no dice de eso. Lo que sí dice la Biblia es que él sí tenía compañerismo con el Señor Jesús. Pero su misma presencia, la presencia de Lázaro, hermanos, era un mensaje vivo. ¿Cuál era este mensaje? Jesús tiene poder sobre la muerte. Lázaro, su misma presencia era un mensaje. Y sabe una cosa, qué importante es el poder del testimonio. De repente usted se puede enfrascar en debates o en discusiones teológicas. A ver, ¿Dios sana hoy o no sana hoy? ¿Dios obra hoy o no obra hoy? ¿Dios existe o no existe? ¿Dios está o no está? Pero si usted ha experimentado algo de Dios, hermanos, seguramente nadie le va a poder debatir. Nadie le va a poder debatir. Yo acabo de experimentar hace poco una sanidad. A mí, pues yo tenía mucho dolor de espalda, andaba batallando con mi espalda y desde la pandemia, pues no tenía olfato. Y fui a un congreso hace tiempo, hace un mes o dos, y me dieron un lugar mero adelante como pastor, me pasaron y yo estaba ahí. Y la verdad, yo siempre que voy a un evento, sea campamento, congreso, me gusta pues disponer mi vida y buscar de Dios. Y estando ahí, de repente, ¿verdad?, empezaron a orar por sanidad. Y créanmelo, hermanos, que mi dolor disminuyó radicalmente. Lo bueno es que yo me saqué radiografías antes de ir al congreso. O sea, haga de cuenta, me saqué radiografías y me fui al congreso y ahora estoy esperando a ver qué me dice el doctor cuando me toque ir con él. Pero déjeme le digo, y no lo digo para sacarle la garra a este hermano, pero estando ahí yo con las manos levantadas y que empiezo a sentir que ya como que ya no me duele la espalda, empecé de repente a darme cuenta que el de enseguida olía medio feo. Y en lugar de darme coraje, ¿verdad?, me empezó a dar gusto. ¡Ay, qué buen olfato tengo! Creo que huele a axila. Dígame que el Señor no sana. Si yo lo experimenté, de verdad, hermanos. Ayer me decía mi esposa, oye, ¿hueles eso? Pues sí, huelo, ya estoy oliendo, hermanos. Después de 4 años, 3 años o no sé cuántos años. ¿Y cómo se dio? Fue cuando oraron por sanidad. Entonces, gracias a Dios por los hermanos que huelen feo. Levanten la mano todos los que huelen feo. Gloria a Dios, nadie levantó. Qué bueno. Entonces yo me puedo enfrascar en un debate de ideas teológicas y decir no existe, no, sí pasa, no sucede. Bueno, como decía aquel, bueno, yo no sé qué pasó. Lo que sí sé es que antes no veía y ahora veo. Ahora yo digo, lo que sí sé es que antes no olía y ahora huelo. ¿Me explico? Entonces, hermanos, nuestra vida o el testimonio tiene un poder porque es prácticamente irrefutable. Lo tercero, el infierno busca apagar lo que el cielo encendió. Satanás intentará destruir lo que Dios restauró. Si su vida fue restaurada, intentará hacerla volver atrás. Y eso es algo terrible. Mucha gente no lo ha entendido. De repente cuando vienen los ataques, en lugar de permanecer, en lugar de estar de pie, en lugar de afianzarse, lo que hacen es que se desaniman. Pero si su matrimonio fue sanado, ¿qué va a querer hacer el enemigo? Tratará de sembrar conflictos. Si usted fue liberado de vicios, intentará tentarle de nuevo. Si usted fue llamado a algo en particular, intentará confundirlo. Esa es la obra de Satanás. Y lo cuarto que podemos aprender es que ser resucitados no nos exime del ataque. A veces pensamos que después de un milagro todo será fácil, pero el ejemplo de Lázaro nos muestra que incluso después de una obra tan poderosa de Dios,
podemos ser objetos de ataques. Lo que yo supongo que debería de ser lo más cuerdo, lo más coherente, es que los religiosos de ese tiempo, al ver un milagro de esa magnitud, hubieran dicho: wow, tenemos que buscar seguir también nosotros a Jesús. Pero ellos se enojaron más, ellos intentaron ahora matar a Lázaro. Lázaro muestra entonces que podemos ser nosotros víctimas de ataques posteriores. Sin embargo, si Dios nos dio vida, también nos puede dar protección. Si Dios nos dio vida, también nos puede dar una fortaleza. Si Dios restauró nuestra vida, Él cumplirá su propósito precioso en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso sucede, claro que sí. Ahora, la pregunta es: ¿cómo vivir cuando la vida en Cristo molesta al enemigo? ¿Cómo debemos de vivir ahora? La historia de Lázaro nos recuerda que no basta con haber recibido vida de parte de Dios. Ahora hay que caminar diferente. Tiene que haber un antes y un después. Tenemos que caminar con sabiduría. Tenemos que caminar permaneciendo firmes. Y tenemos que vivir con un propósito. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, nosotros tenemos una identidad, tenemos un propósito y tenemos un destino. Y el enemigo no se quedará tranquilo cuando una persona restaurada tenga este entendimiento. Por eso debemos aprender a vivir de manera diferente, entendiendo que nuestra identidad ahora está en Cristo. Nuestro propósito es el que Él nos ha dado, y nuestro destino es el lugar que Él preparó para que estemos con Él por la eternidad. Por lo tanto, nosotros debemos saber que esto permitirá que nuestra vida sea una vida con testimonio, y esto producirá un peso o un gran peso espiritual. Es por eso que, por todo lo que hemos aprendido hasta aquí, me gustaría compartirles 5 consejos prácticos de cómo podemos vivir después de nuestra restauración, de cómo podemos vivir nuestra vida en Cristo, de cómo podemos evidenciar el testimonio de que hemos tenido un encuentro con el Señor. Lo primero, tenemos que cuidar ese testimonio. Lázaro no necesitaba hablar mucho. Su sola presencia era suficiente para causar un impacto. Fíjese, yo no sé si se habían percatado lo que dice la Escritura, y muchos iban para ver a Jesús. Wow, yo creo que era lo único que nos bastaría. Pero me sorprende lo que dice: pero también querían ver a Lázaro. No por el hecho de la persona de Lázaro. Al ver a Lázaro veían el poder de Jesús también. Sin embargo, me llama la atención que la gente tenía también la inquietud, ¿verdad? O la necesidad de verle. De la misma manera, nuestra manera de vivir hablará más fuerte que nuestras palabras. Cuando nosotros vivimos acordes o congruentes a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, entonces definitivamente será un mensaje para la gente que nos rodea. Nuestra manera de vivir hablará. Cuide usted entonces cómo vive, cuide cómo habla, cuide cómo trata a los demás. En una ocasión me invitó a comer fuera de la ciudad, para que no piense quién, me invitó a comer un pastor. Fuimos a predicar a su iglesia y me invitó a comer un pastor, y estando ahí con el pastor sentados a la mesa, a mí me dio tanta pena la manera en que él trataba a los meseros. Quíteme esto de aquí, no lo quiero, me lo trajo frío. Y yo decía: no, hombre, a mí me lo traen frío y me lo como, ¿verdad? Frío, no importa, o le pido por favor. Creo que el sábado pasado, ¿verdad?, me trajeron una carne que no estaba en el punto que yo quería, y le dije a la mesera: ¿me puede ayudar? Mire, creo que está demasiado jugosa y me la puede poner un poquito más en la plancha. Claro que sí. Y se fue, y le hablé bonito, y de regreso llegó, yo no le reclamé, y llegó con mi carne bien cocidita y me dijo: ay, para evitar la pena, y una papa asada. Wow, pues fíjese qué bueno, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, a veces el hecho de tratar bien a las personas no solamente evidencia que hemos estado con el Señor, sino también, hermanos, puede producir un efecto de sembrar amabilidad para cosechar lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Dios ha hecho en nuestra vida algo especial, y no debe de ser empañado por actitudes que contradigan su fe. A veces descuidamos pequeños detalles, como una queja constante.
Cuando usted llega de repente y, no lo sé, en la fila de las tortillas, ya no se usa, ¿verdad? Pero pues si se forma en la fila de las tortillas o en la fila de un banco, que tampoco ya se usa, o en cualquier lugar donde usted esté formado, tenga contacto y se empieza a quejar del gobierno, se empieza a quejar de esto, de aquello, eso no evidencia, aunque hay problemas, hermanos, aunque no hay situación, aunque puede haber situaciones que nos pueden inconformar, nuestra esperanza es mayor que cualquier situación. ¿Está usted de acuerdo? ¿Y qué decir de las redes sociales, donde a veces nosotros criticamos, denostamos, hablamos contra personas y no tenemos que usar, hermanos? Por lo tanto, tenemos que cuidar la manera en que vivimos, el comportamiento áspero, el trato deshonesto, pero todo esto, hermanos, todo esto, si nosotros no tenemos cuidado, puede debilitar el testimonio. Por lo tanto, vivamos de tal manera que otros quieran conocer al Dios que nos resucitó. No regrese a los hábitos que Dios había destruido antes. Como decía Pablo en Efesios 4:22, despojaos del viejo hombre. Segundo consejo, no tema a ser blanco de ataques. Es importante entender que los ataques del enemigo son señales de que vamos por buen camino. Cuando el enemigo no nos ataque, ahí sí, preocúpese. Porque si usted no se lo encuentra de frente, quiere decir que va para el mismo lado. Usted tenga esta conciencia que el enemigo siempre querrá poner tropiezo. Satanás no pierde tiempo con los que están dormidos espiritualmente. Satanás ataca a los que llevan vida, a los que influyen, a los que impactan a otros. No se desaliente cuando enfrente luchas, porque luego de una lucha vendrá una victoria en su nombre. Muchos se preguntan, ¿por qué estoy pasando tanto? ¿Por qué estoy pasando por esto injusto? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Usted no se preocupe, hermanos, porque en medio de esas luchas el poder de Dios se manifestará en su vida. Es porque entonces cuando vienen las luchas, porque estamos en la mira del enemigo, pero no tema, Dios le levantó con un propósito y Él mismo será su defensor. La oposición no significa que estamos en el abandono de Dios. La oposición significa que estamos causando incomodidad al reino de las tinieblas. Escuché un predicador que un día dijo que su nombre, o sea, su nombre, mi nombre, esté ahí en el cielo como alguien que está impactando en el reino de Dios. Que allá lo tengan, allá como allá en la tierra o actualmente, usted está ahí, que esté su nombre impactando para el reino de Dios a favor. Pero también que su nombre esté en el infierno como un se busca, nos está afectando, nos está dañando nuestros intereses. Es decir, nosotros tenemos que impactar el reino de las tinieblas para que éste no siga avanzando. Persista, como dice 1 de Pedro 4:14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, dice la Escritura, sois bienaventurado. Tercer consejo, permanezca cerca de Jesús. Después de la resurrección, Lázaro no se alejó del Señor. Estaba en la misma casa y seguía compartiendo la mesa con Él. Y esto es clave. Si Dios le restauró, ahora su lugar debe de estar al lado del Señor. La vida nueva que recibió debe llevarle a una relación más profunda con su Salvador. Estar cerca del Señor Jesús significa cultivar una vida de oración, una vida de estudio de la palabra, una vida de adoración y una vida de comunión con otros creyentes. No es suficiente con asistir a la iglesia una vez a la semana. Necesita caminar con el Señor cada día. Y el enemigo tratará de aislarlo, tratará de distraerlo, tratará de hacerle caer en la rutina. Pero usted no debe de dejar ni dar ese permiso al enemigo. Usted debe buscar al Señor cada día con más pasión. No se conforme con haber sido resucitado. Viva en comunión constante con aquel que le dio la vida. ¿Cuántos dicen amén? No hay cosa más triste que haber sido resucitados o restaurados o bendecidos y seguir con nuestra vida igual. Cuarto, sea intencional con su fe. La fe, hermanos, no es algo pasivo. La fe es una decisión diaria.
No puede usted vivir de recuerdos espirituales del pasado, estar recordando las viejas glorias, cuando Dios me usaba, cuando Dios me habló, cuando Dios me bendijo, cuando Dios me tocó. Que qué bonito, ¿a poco no? Pero usted experimente el día a día lo que Dios quiere hacer hoy. Por lo tanto, necesita renovar su compromiso con Dios constantemente. Así como en una relación sentimental, de noviazgo, de matrimonio, qué bueno es que uno está siempre reavivando, o al menos eso debe de ser, que es el día de nuestro aniversario, pues tener algo ahí para recordar lo que es el día del cumpleaños de uno, hacer algo. Yo he visto novios que celebran cada mes, el primer año celebran el mes que cumplieron años. Y fíjese, conozco una pareja que tiene más o menos como unos 26 años de matrimonio, y él cada día, no me acuerdo qué día se hicieron novios, pero imagínense que se hicieron novios el día 16, cada día 16 de cada mes le regala una rosa por 26 años cada mes, el día 16, el día 16, el día 16. Y así como él lo hace, tenemos que nosotros cultivar nuestra relación con el Señor. Tenemos que cultivar, leer la Biblia, por ejemplo, aunque estemos cansados, orar aunque no tengamos ganas, perdonar aunque nos duela. No se trata solo de haber vivido un milagro, una restauración, una experiencia de Dios, sino se trata de vivir en obediencia cada día con Él. Usted mismo, para ser intencional, tiene que hacer compromisos con su crecimiento espiritual. Yo cada domingo les pongo, es el día del Señor, vengan a la iglesia, no falten, y bueno, se los pongo sin ningún problema, pero creo que no debería de recibir ningún tipo de motivación. Cada uno de nosotros deberíamos estar, hermanos, simple y sencillamente, mi vida ha sido restaurada, vamos a la iglesia, vamos a adorar a aquel que nos ha tocado, aquel que nos ha restaurado, aquel que nos ha resucitado, nos ha pasado de muerte a vida. Pero no solamente para las actividades, también para nuestra búsqueda personal del Señor. Asista a los estudios bíblicos de media semana, rinda cuentas, ayune de vez en cuando. Haga de su crecimiento una prioridad. A veces las personas dicen, ya me voy a cambiar de iglesia. ¿Por qué? Es que ahí ya no estoy creciendo. Mire, no va a crecer por cambiarse de iglesia. El crecimiento son las prácticas personales, espirituales que cada uno de nosotros tenemos. Recuerde esto, el enemigo quiere que viva de nostalgias, pero Dios quiere que viva de propósito. Último consejo. Usa tu historia para guiar a otros. Y así como muchos venían a ver a Lázaro, habrá personas que se van a acercar con usted al saber lo que Dios hizo en su vida y le van a decir, yo quiero vivir como tú. No esconda su testimonio, no se avergüence de su pasado, porque ahora su vida es evidencia del poder de Cristo. Su historia puede ser la llave que abra el corazón de alguien más. La experiencia que usted tuvo puede ser una posibilidad en alguien más. No necesita necesariamente predicar desde un púlpito. Basta con compartir cómo era usted antes, cómo lo encontró el Señor y lo que Él ha hecho en su vida. A veces lo que usted considere insignificante puede ser la chispa que inicie la fe de otra persona. Todavía recuerdo una vez que le regalé un CD, ¿verdad?, a una compañera de trabajo, y le dije, aquí está este disco, te lo regalo, y él lo agarró y medio despreciándolo, así como que gracias, pero no era lo que buscaba. A lo mejor si le hubiera regalado, no sé, uno de Pandora o otro, me hubiera agradecido mejor, pero un CD cristiano. Y le dije, aquí está. Probablemente yo no entendí, ¿verdad?, la trascendencia que podía haber tenido, pero un día, pasaron 2 o 3 años, me habló por teléfono, y a causa de la muerte de su suegra, la mamá de su esposo, que él iba todo consternado, abrió la guantera del carro y metió el disco para escucharlo, y ese disco cambió y transformó la vida de ese señor, y después ese mensaje llegó a la que le había regalado el disco. O sea, uno nunca sabe cómo un detalle, una acción, el testimonio puede impactar la vida de alguien más. Por lo tanto, en lugar de ocultar lo que Dios ha hecho, úselo siempre para levantar a otros. Sea testigo de la gracia, de la misericordia y el poder transformador del Señor. Entonces, Dios nos ha restaurado, Dios nos ha bendecido, Dios ha hecho con nosotros algo. Que la gente lo sepa, hermanos.
que la gente lo sepa. Si ustedes se fijan, a mí no me gusta publicar muchas cosas personales en las redes sociales, a mí no me gusta. Normalmente publico cosas del ministerio. Pero así como muchos publican que se compraron ropa nueva, que están comiendo carnitas y que están haciendo cualquier cosa, evidencie que su vida es una nueva vida en Cristo. Que la gente sepa que usted ama al Señor, que la gente pueda ver en usted una actitud diferente, porque nosotros no somos pesimistas para este mundo tan difícil, sino nosotros tenemos una esperanza mayor que el Señor nos dio. Y así como dijo ese día, porque nosotros tenemos la esperanza de que si Él vive, hermanos, nosotros también viviremos. Amén. Quiero concluir en esta hora diciéndole que Lázaro fue levantado de la tumba. Pero la historia de Lázaro no terminó ahí. Su nueva vida fue incluso incómoda para algunos. El enemigo quiso matarlo de nuevo, pero no lo logró. Lo mismo puede estar ocurriendo con usted. Lo mismo puede estar ocurriendo con nosotros. Si Dios le ha levantado, si Él le ha dado una vida nueva, no piense que todo será sencillo, pero tampoco tenga miedo. El que comenzó la buena obra, dice la Escritura, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, ¿cuál es nuestro llamado? Viva con valentía. Segundo, camine con fe. Tercero, siga siendo testimonio vivo de que el Señor Jesús da vida. Y déjeme termino con una frase matona. ¿Está listo? Porque si el infierno se incomoda con su vida, es porque el cielo está en usted.